Buenas noches, ¿verdad? Seguimos con las cualidades de carácter, seguimos, ¿verdad? Aprendiendo acerca de las cualidades de carácter de nuestro Señor Jesucristo, y hoy estamos con la número 11. Entonces, vayan buscando en sus Biblias a 1 Corintios 10:5. 1 Corintios 10:5, vayan buscando sus Biblias en 1 Corintios. Hoy vamos a usar la Biblia, ¿verdad? Bastante. Entonces, ubíquense en sus Biblias en primera. Lo que pasa es que estaba mal en el papel. Sí, en el papel. Se me olvidó darte ese dato. Sí, 1 Corintios 10:5. ¿Lo tienen? 1 Corintios 10:5. Entonces, vamos a repetir entonces. Obediencia versus desobediencia. Libertad para ser creativo bajo la protección de mi autoridad. 1 Corintios 10:5. ¿Qué dice 1 Corintios 10:5? Pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Wow, qué fuerte este capítulo. Qué fuerte este capítulo, ¿verdad? Entonces, vamos a aprender hoy, ¿verdad?, acerca de mi libertad cristiana. Mi libertad cristiana. Y mi libertad cristiana es para gozarla bajo la obediencia a Dios. Mi libertad cristiana es para que yo pueda gozarla bajo mi autoridad, bajo la autoridad de Dios. Y el versículo dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Es decir, quedaron tendidos, fueron derribados. ¿Por qué? Porque hubo un grupo, ¿verdad? Y lo voy a explicar más adelante, que no obedecieron a Dios. Y Dios los derribó en el desierto. Entonces, nosotros como creyentes tenemos una libertad en Cristo y gozamos de esa libertad que tenemos ahora, pero esa libertad no es para que yo haga lo que yo quiera. La libertad que yo tengo ahora como creyente no es para hacer lo que yo quiera, no es para que yo siga viviendo mi vida como la vivía antes, sino que ahora la libertad que yo tengo la voy a vivir bajo la autoridad de Dios y bajo la obediencia a Dios. Esa es la libertad que tenemos. Él, ¿verdad?, ha pagado un precio por nosotros. Kevin me preguntaba ayer, creo, me decía, ¿qué significa redimido? ¿Qué significa? Y yo le decía a él, posicionalmente tenemos muchas bendiciones ante Dios por Cristo. Somos justificados, somos perdonados, somos redimidos, ¿verdad? Y ya Dios nos ve en los lugares celestiales sentados. Ya Dios nos está preparando una mansión en el cielo para vivir nosotros allá. Pero ha sido porque Él ha pagado un precio y nos ha dado una libertad ahora. Antes nosotros éramos esclavos del pecado. Antes nuestro padre era el diablo, ¿verdad? Porque hacíamos la voluntad del diablo. Pero Cristo nos ha dado libertad. Él nos ha encontrado a nosotros, ¿verdad?, con una carga grande en nuestra vida de pecado. Nos ha encontrado con cadenas, con grilletes. Él nos ha encontrado con nuestras ropas sucias, rotas. Nos ha encontrado, ¿verdad?, hediondos por causa del pecado. Y Cristo quitó la carga del pecado. Cristo rompió las cadenas
que nos estaban encadenando por causa de la esclavitud del diablo. Cristo nos limpió, Cristo nos puso una ropa limpia, Cristo nos ha dado unas vestiduras nuevas. ¿Por qué? Porque nos ha hecho libres. Y nosotros como creyentes ahora debemos vivir esa libertad, pero en obediencia a Dios. Yo, tú, todos los que hemos creído en Jesús, ahora caminamos día a día, cuidándonos de que no volver a esclavitud, porque ya hemos sido libres. Y mi libertad ahora la gozo bajo la obediencia a Dios. Note el versículo 23, ¿verdad? De ahí, del capítulo 10, versículo 23. Interesante el versículo. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahora vaya a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6 y vea el versículo 12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahora, hay una palabra, ¿verdad? Muy que está teniendo, ¿verdad? Que podemos tenerla allí. Dice, pero no todo conviene, pero no todo edifica. Tenemos una libertad en Cristo, pero no todo conviene. Tenemos una libertad en Cristo, pero no todo edifica. Es decir, que nosotros como creyentes debemos mirar, todo me es lícito. Nosotros podemos, Dios nos da ahora una libertad a nosotros tenemos lo que se llama libre albedrío, podemos escoger lo que nosotros queramos. Dios no nos va a obligar a nosotros, pero lo que está diciendo estos versículos es que no todo edifica, es que no todo conviene, y dice el versículo 12, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Tenemos una libertad en Cristo. Regresemos otra vez al capítulo 10 de 1 Corintios. En este capítulo 10 empieza a mostrarnos cómo el pueblo de Israel abusó de esa libertad que Dios le había dado. Eso es lo que está hablándonos aquí. Aquí nos está llevando, ¿verdad?, a nosotros a lo que sucedió a un pueblo que Dios le dio la libertad. Versículo 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Está hablándonos, ¿verdad?, de esa historia hermosa de Éxodo. Una nube los cubría del sol. Dios abrió el mar rojo, ellos pasaron para libertarlos de la esclavitud en que ellos estaban. Y dice el versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ellos pudieron disfrutar de las bendiciones espirituales de Dios. Dios los sacó con mano poderosa de Egipto, la esclavitud, donde eran oprimidos, donde eran maltratados. Dios usó a Moisés, ¿verdad?, y a Aarón para que fueran como guías, como pastores, para que este pueblo pudiera salir de allí, porque Dios los quería llevar a una ciudad en donde fluía la leche y la miel. Y todos ellos pudieron ver cómo Dios, con grandes prodigios y maravillas, Dios los libertó de ese lugar.
Pero el versículo 5 dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ahora, nota el versículo 6, mas estas cosas sucedieron, ¿como qué, hermanos? Como ejemplos, ¿para quiénes? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Dice que estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Es decir, que nosotros ahora, en este capítulo, ¿verdad? Nosotros como creyentes tenemos que mirar los errores que ellos cometieron, las consecuencias que ellos sufrieron por desobedecer a Dios, para que nosotros no las repitamos. Y para que no abusemos de esa libertad que Cristo ahora nos ha dado a nosotros. Porque es lo mismo. Cristo nos libertó a nosotros de Egipto. El mundo representa a Egipto. Él nos sacó de Egipto. Él ha hecho una obra maravillosa en darnos la salvación, una nueva vida, vida eterna. Nos ha libertado del infierno. Pero muchos abusan de esa libertad que Cristo nos ha dado. Pero Él dice aquí, quiero que vea esto como ejemplo para nosotros. ¿Cuáles fueron las cosas que ellos codiciaron? ¿Cuáles fueron las cosas que ellos miraron, desearon? La Biblia lo declara aquí en este capítulo. Cuando usted ve el versículo 7 dice, no seáis idólatras, como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ellos, después de haber sido libertados del pueblo de la esclavitud de Egipto, ellos, cuando Moisés los deja por un momento a encontrarse con Dios, en donde Dios les iba a dar instrucciones, cuando Moisés baja de ese monte, ellos estaban adorando a un becerro de oro. Ellos estaban idolatrando, ¿verdad?, a dioses falsos. Pero no solamente eso, ellos estaban, dice, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Esa expresión, se levantó a jugar, es que ellos estaban teniendo orgías, inmoralidad sexual. Ellos se estaban emborrachando. Ellos estaban como en una fiesta, no sabiendo, ¿verdad?, lo que Dios había hecho por ellos, en cómo Dios los había sacado de ese lugar. Y lo que ellos estaban haciendo, dice, ellos no seáis idólatras como ellos. Si hay algo tan fuerte, si hay un pecado tan fuerte para un creyente, es la inmoralidad sexual. Es un pecado muy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando usted lee el mismo Corintios capítulo 6, dice que contra su huir de la fornicación, dice el Señor. Búsquelo allí, 1 Corintios 6. Versículo 18, 1 Corintios 6, 18. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su ¿qué? Propio cuerpo peca. Dios nos está dando aquí diciendo, huid de la fornicación, es un imperativo.
¿Por qué, hermano? Porque cualquier otro pecado que el hombre cometa fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y este pueblo, ¿verdad?, de Israel, lo primero que hicieron después de haber sido libertado fue pecar y fornicar, idolatrar. Y eso Dios le llama idolatría también. ¿Por qué? Porque codiciaron cosas malas. Ellos venían de una vida pecaminosa y viendo cómo el pueblo de Egipto practicaba todos estos pecados. Todas estas cosas que ellos codiciaron, ¿verdad?, eran las prácticas pecaminosas que ellos conocieron en Egipto. En Egipto se practicaba el pecado libremente. En Egipto ellos podían hacer cualquier tipo de práctica pecaminosa, pero ahí había un pueblo de Dios. Y cuando Dios los liberta de allí, ellos siguen con las mismas prácticas del mundo, cosa de la cual Dios no quiere que los cristianos sigamos con las mismas prácticas del mundo. Hay una doctrina de la separación. Nosotros nos separamos de las prácticas mundanas. Pero este pueblo seguía idolatrando todas esas prácticas mundanas y vergonzosas. Porque dice que ellos estaban cometiendo idolatría, borracheras, orgías. Cuando la palabra aquí, la expresión en el capítulo 10, cuando dice y se sentó a jugar y se levantó a jugar, esa expresión tiene que ver con inmoralidades asquerosas sexuales. Y parece mucho ahora, ¿verdad?, cómo está el mundo de hoy. Igual. Pero el pueblo de Dios debe separarse de toda práctica mundana contraria a Dios. No es compatible para un creyente seguir la misma filosofía y práctica mundana de este mundo. Somos hijos de Dios. No podemos seguir contaminando y practicando las cosas mundanas, hermanos. No es compatible. No se puede seguir. Jesucristo fue claro cuando voltea y dice: el que viene en pos de mí, cargue su propia cruz y sígame. La cruz es simbolismo de muerte. Y nosotros debemos morir a nosotros mismos para seguir a Cristo y hacer lo que le agrada a Él. ¿Y qué pasaba? Ellos estaban idolatrando el pecado. Y eso es un Dios. Hay cristianos que dicen: ay, no me parece nada de malo escuchar esta musiquita. Ay, no me parece nada de malo vestirme así. Ay, no me parece nada de malo porque ya somos libres, somos ya libertados, tenemos una libertad en Cristo. No, Dios demanda de nosotros separación del mundo. No podemos seguir en las mismas prácticas del mundo. Por eso que le dice en el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Luego dice en el versículo 9 que ellos también tentaron al Señor. Mire el versículo 9. O sigamos leyendo el versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, ¿cuánto? 23,000. Wow. Ellos pensaban que se iban a burlar de Dios. Y Dios los consumió ese día como 23,000. ¿Por qué? Porque el pecado trae consecuencias. Trae consecuencias. Entre más nosotros escuchamos predicación, palabra de Dios,
Dios demanda más de nosotros. Y dice que ese día cayeron en un día 23,000. Solo en un día cayeron 23,000. ¿Pero por qué? Porque desobedecieron directamente a Dios. Hay creyentes que desobedecen directamente a Dios. No les importa el mandamiento, no les importa el principio, sino que no me importa, yo desobedezco a Dios, codicio y satisfago mis deseos carnales. Desobedecen directamente a Dios. Y ese día 23,000 murieron. Pero no solamente bastó con eso, sino que también ellos tentaron al Señor. Versículo 9, ni tentemos al Señor, nos está diciendo nosotros, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. La palabra tentar es que ellos retaron y desafiaron a Dios. Bueno, vamos a ver qué vas a hacer tú. Yo te desafío. Yo no he visto a alguien que quiera pelear con Dios y haya ganado. Yo no he visto a ningún ser humano en la tierra que quiera pelear con Dios y haya ganado, hermano. Dios no puede ser vencido por nadie, porque Dios es el omnipotente. Y estaba mirando, ¿verdad? Y mira allí, sin perder este capítulo, Números, capítulo 21. Números, capítulo 21. Números, capítulo 21. Versículos 4 y 5 dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo ¿contra quién? Contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio, y este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: ahí sí vinieron, ¿verdad? Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Tentaron al Señor. Le reclamaron a Dios, porque dice que ellos estaban y habló el pueblo contra Dios. Hermanos, si lo que nos está diciendo en el capítulo 10 de Corintios es que nosotros no tentemos a Dios, no hablemos mal de Dios, sea cual sea la situación por la cual estemos pasando, por nuestra mente no debe pasar reclamarle a Dios. Bajemos nuestro rostro y digamos: amén, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. El pueblo, ¿verdad?, desafió a Dios, retó a Dios. Nunca podemos hablar contra Dios. Tenemos que someternos bajo su autoridad. Como dice en Pedro, creo que dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo.
Lo que nosotros debemos hacer siempre es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. No podemos hablar contra Dios. No podemos reclamarle a Dios. Por eso que estos movimientos cristianos, ¿verdad?, carismáticos, se la pasan reclamándole a Dios. Reclámale a Dios las promesas. Reclámale a Dios lo que te pertenece. Pídele a Dios. ¿Cuál pídele a Dios? ¿Cuál reclámale a Dios? Debemos vivir más bien es humillado ante Dios. Y decir: Señor, gracias por lo que tú me das. Todo proviene de ti. Sí, debemos orar y pedir a Dios, pero no en forma de reclamo. Este pueblo estaba protestando contra Dios y contra el varón de Dios, porque ellos estaban fastidiados de comer el maná que Dios les estaba dando. Estaban fastidiados. Y muchos creyentes podemos caer en eso, hermanos, si no tenemos gratitud hacia Dios. Y ellos estaban tentando al Señor. Regresemos otra vez a 1 Corintios 10. Primera de Corintios 10. Bueno, nos pasamos unos minutos porque empezamos un poquito tarde. Primera de Corintios 10 dice, el versículo 10, ellos dicen: y ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ellos murmuraron, ¿verdad? Y no vamos a ir allá por razón del tiempo, pero ellos se enojaron con Moisés. Usted puede buscarlo en su casa en Números capítulo 16. Puede ver, ellos se enojaron con Moisés. Los de Coré y un grupo, ¿verdad?, de Coré llegaron a Moisés: ¿y tú quién eres para que nos estés diciendo tantas cosas? ¿Acaso solamente Dios está contigo? ¿Acaso Dios solamente está contigo? Y Moisés le dice: bueno, vamos a hacer una prueba, a ver con quién está Jehová. ¿A quién ha puesto Dios como líder, como pastor de ustedes? ¿A ustedes o a mí? Igual, cuando él va a Dios, los consumió. Dice la Biblia que se abrió la tierra y se los tragó. ¿Por qué? Porque murmuraron. Un pueblo rebelde y contumaz. Pero lo que nos está diciendo es que nosotros debemos evitar estos pecados en nuestra vida, hermanos. Debemos evitar estas cosas en nuestra vida. No debemos nosotros idolatrar cosas de este mundo. No debemos nosotros tentar al Señor. No debemos nosotros murmurar contra Dios, hermano. ¿Por qué? Porque ellos estaban criticando a Dios. Un pueblo que estaba en contra de los líderes que Dios había puesto, ¿verdad?, para guiarlos y pastorearlos. Y Dios los consumió. Y mire ahora cómo dice el versículo 11. Otra vez dice: y estas cosas les acontecieron como que ejemplo, otra vez, ¿verdad? Y están escritas ¿para qué, hermano? Para amonestarnos, para exhortarnos, para de forma de advertencia de que nosotros no caigamos en el mismo error que ellos cometieron. Y dice: para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y el versículo 12 que dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque a veces pensamos: yo no voy a caer en eso, qué pueblo tan rebelde. Cuando leemos muchas veces las historias del pueblo de Israel, qué pueblo tan rebelde.
Qué pueblo tan contumaz, qué pueblo tan idólatra. Dios los acaba de sacar, vieron las maravillas, qué pueblo tan necio. No, hermano, nosotros podemos hacer así también. Porque dice el versículo 12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenga mucho cuidado. Más bien, estas cosas fueron escritas para amonestarnos a nosotros y darnos una advertencia de no caer en el mismo error. ¿Por qué, hermano? Porque fuimos libertados. Ya no necesitamos caer en el mismo desenfreno de este mundo. Qué triste un creyente que regrese a las costumbres paganas, por lo cual antes él estaba haciéndolo así. Ya para terminar, vamos a Romanos capítulo 6. Romanos 6. Y vamos a leer desde el versículo 15. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿La respuesta cuál es? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Y libertados de qué, hermano? Del pecado. Viniste a ser siervo de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, es decir, antes nosotros presentábamos nuestro cuerpo para las cosas malas de este mundo, ¿verdad? Así ahora para santificación. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eres esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? No habían fruto. Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido ¿qué? Libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto, ¿qué, hermano? La santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hemos sido libertados. Hemos sido santificados y como fin, hermano, vida eterna. ¿Para qué volver atrás? ¿Para qué, verdad, ser como este pueblo? Que el Señor está diciendo, he dejado estas cosas escritas para amonestarte. Y si crees que estás firme, mire que no caigas. Ten cuidado. Recuerda que ahora debes obedecer y gozar de la libertad en Cristo bajo la obediencia de Dios, bajo la autoridad de Dios. Yo soy libre, gloria a Dios, y tengo un dueño ahora que me ha comprado de la esclavitud y ahora yo voy a vivir mi libertad bajo mi autoridad, bajo lo que Dios me dice, y voy a gozarme, deleitarme, voy a echar para adelante, voy a llevar fruto, ¿verdad? De esa vida que tengo ahora. Obediencia versus desobediencia. Libertad
para ser creativo bajo la protección de mi autoridad. De mi autoridad. Así que, hermanos, siempre busquemos obedecer a Dios en todo. Siempre busquemos obedecer a Dios. Es mejor obedecer que los sacrificios, le dijo el profeta a Samuel. Es mejor obedecer que los sacrificios. No vale de nada venir a la iglesia, no vale de nada vestir como vestimos, si por otro lado estamos desobedeciendo. Es un sacrificio que estamos haciendo, pero Dios sabe que es mejor obedecer que los sacrificios. Y si desobedecemos, hermano, mira lo que pasó aquí. Dios va a disciplinarnos con su vara. A veces nos da solamente un pellizquito nada más, pero a veces viene duro a disciplinarnos. Y yo no quiero eso, y usted tampoco. Así que mejor obedecer. Amén, hermanos. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor y terminamos ya el servicio de hoy. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a buscar tu voluntad siempre. Perdónanos si hemos pecado contra ti. Perdónanos si hemos hecho lo malo ante ti, Señor. No permitas que retrocedamos, sino que avancemos siempre en tus caminos. Padre, gracias. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.